Pues, efectivamente estamos escuchando audios que van a más. Ya no solo son insultos hacia el presidente del gobierno o hacia el vicepresidente del gobierno, sino que aquí ya se habla de la utilización de la violencia. Se habla de lucha en vez de servicio público y se habla de plomo o de bomba lapa. O sea, es algo más allá, ¿no?, de lo que hemos escuchado estos días y que demuestra la gravedad de las afirmaciones de una persona que, hay que recordar, sigue hoy mismo como cargo público del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Chema, hay evidencias de que venden información a las tramas del diésel. Hay un momento en el que uno de esos agentes ve cómo colocan a su mujer y a cambio avisa, les da el chivatazo de que les van a investigar. Hay evidencia de tráfico económico. ¿Hay evidencia de tráfico político? Por supuesto que hay evidencia de tráfico político. Reitero, son 6.300 mensajes. Lo que hemos conocido es una pequeña parte que muestra las formas de proceder, la forma de pensar de este agente. Pero es que en esos mensajes se ve como claramente hay conversaciones sobre la trama de hidrocarburos, se habla de negocios y propios guardias civiles han denunciado que esta UCO patriótica estaría inmersa y se daría la mano con empresarios que harían negocios que están siendo juzgados. Chema, vinculación política en esto, tenemos una ligazón, un hilo, y es con la Comunidad de Madrid. Efectivamente, el capitán Bonilla, que es el que los propios guardias civiles que lo han denunciado, algunos de ellos en los juzgados, dicen, este señor no está fuera de la Guardia Civil, pero está ocupando un alto cargo, es decir, es un alto cargo de la Comunidad de Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a esta persona que pedía bomba y lapa para Pedro Sánchez, está trabajando para la Comunidad de Madrid, para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Chema Garrido, Diario El Plural, cuídate, un abrazo fuerte. Un placer, un abrazo. Marisol. Bueno, sobre todo esto, yo lo comentaba ya antes, que lo investigué Asuntos Internos, me parece muy grave. Sobre el asunto de Leire Díez, insistir en que es una persona además con un pasado, ¿no? Ya en el caso de Confidencial trató de quedar con periodistas del medio para ofrecerles información sobre los bajos fondos. Les citó inicialmente en la propia sede socialista, luego esa reunión se produjo en un bar cercano, salió y volvió a Ferraz. Yo creo que el PSOE había tenido muy fácil, después de este primer episodio, pues haberle dado un toque de atención. El problema que ha tenido los socialistas esta semana es que todo el mundo la atribuyen directamente a ellos, no solamente la opinión pública o los medios de comunicación, sino los propios socios de gobierno. O sea, Sumar le ha pedido explicaciones, se lo ha pedido Podemos, se le ha pedido otros aliados parlamentarios y en su propio partido le han exigido, como vosotros decíais, que las actuaciones fueran muchas más contundentes. No un expediente informativo, sino directamente un expediente disciplinario, como decía Sara. Voy a ser muy breve. A mí me parece incomprensible que hace unas semanas algunos estuviesen poniendo el grito en el cielo porque Pedro Sánchez dijese en unos WhatsApp privados que Margarita Robles era una pájara, o por felicitar el cumpleaños a un compañero del Consejo de Ministros, y que no lo pongan porque un capitán de la UCO diga que coche bomba o lapa a un presidente del gobierno, que llame felón a un vicepresidente del gobierno, que diga que hay que matar rojos. A mí me parece incomprensible esa doble vara de medir que tienen algunos. ¿Es más grave pájara o es más grave el coche bomba? Si hay elementos, insisto, no es la Guardia Civil, insisto, no es la UCO, elementos dentro de la UCO, dentro de la Guardia Civil, que están jugando operaciones políticas. Una de las víctimas de esas operaciones políticas se llama Javier Pérez Dolcet. Es un empresario que acabó en la cárcel por facturas falsas que había fabricado aquella policía patriótica. Y ese hombre es el hombre que supuestamente dice en un audio de 5 segundos que todo esto lo conocen Sánchez y Cerdán. El audio lo hemos escuchado, era este. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Javier Pérez Dolcet, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Señor Pérez Dolcet, habla usted de que Sánchez y Cerdán lo saben. Esto es septiembre, esto es muchos meses antes de esos audios de Laura Díez. ¿De qué saben? ¿De qué se habla? Pues mire, yo se lo cuento, porque entonces hay que ir un poquito para atrás. Yo soy una de las víctimas del caso Villarejo, que yo prefiero llamarlo la policía patriótica, ¿no? Porque aquí siempre se le da un papel a Villarejo como si fuera el capo de todos los capos, y no es cierto, era un mandado, vamos a llamarlo, un mandado de alto nivel. Pero... Entonces, a mí hacen un encargo que pone literalmente destruirme en enero de 2013, y eso implica pues análisis de todos mis datos, mis hijos, mi patrimonio, mi mujer, mis movimientos, pinchazos telefónicos, bueno, el pack completo, incluido amenazas a mí, a mis hijos, un intento de secuestro a mi mujer en la puerta de mi casa, o sea, el pack. Y bueno, y entonces me detienen por una causa falsa, que en junio del 17, un amigo me dice que ha sido Villarejo, meses después me entero quién era Villarejo y empiezo a investigar. Desde entonces pues montamos un grupo bastante amplio entre las víctimas más importantes de Villarejo y llevamos 6 años investigando. Tuve la suerte en este proceso de dar con una de las mejores periodistas de investigación de España, que se llama Patricia López, que me ayudó mucho. Y entonces, según fuimos consiguiendo esa información, pues ocurrió lo siguiente. Claro, terminamos, tenía una empresa informática y bueno, pues tengo gente muy capaz desde el punto de vista informático, conseguimos desencriptar una parte importante del material del señor Villarejo. Y la llevé a la Audiencia Nacional en diversas entregas. En una de ellas se relata una especie de operación Kitchen, pero contra Pedro Sánchez, en el año 2014 y 15. 14, 15, 16. Le entregué todos esos audios, esa documentación al juez García Castellón. Poco tiempo después me dijo me llamó a declarar, estaba secreta la pieza, y me preguntó, y de ahí viene el problema, me preguntó que si teníamos más documentación y dónde estaba todo lo demás. Y yo literalmente le dije, oiga, mire usted, la respuesta es sí, pero esto no puede quedar grabado. Y este trozo está grabado. Le digo, porque si esto se sabe, nos van a matar. Digo, porque no nos olvidemos que los señores que han hecho estas cosas van con pistola. Y eso fue más o menos en marzo, un poco antes de marzo del 24. ¿Vale? Señor Pérez Dolcet, y ustedes van después al bufete y ustedes hablan. Usted y Leire Díez. Ustedes son los fontaneros de Moncloa. ¿A ustedes les envía Moncloa esto? A ver, yo no trabajo para nadie, para empezar. Entonces lo que pasa es que una vez que se levanta el secreto de esa pieza, se persona al PSOE como acusación. Y yo al PSOE, a los abogados del PSOE, le doy esta documentación y les digo, por favor, aseguraos que llega a las víctimas. Y por eso sé que les llega. ¿Vale? Más allá de eso, que quede muy claro. O sea, yo no trabajo para nadie. No soy fontanero de nadie. Solo trabajo para las víctimas y para nuestra asociación. Hablaré todas las veces que pueda y desgraciadamente no tengo su contacto. O sea, más que fontanero me podríais llamar su pesadilla, porque desde luego, si tuviera contacto directo, me sentaba en la puerta de Moncloa, allí todos los días, hasta que atendieran a las víctimas. Porque no nos olvidemos de una cosa. Hay 167 operaciones irregulares del caso Villarejo. Solo hay en estos momentos judicializadas 35. Y las que están judicializadas son las menos importantes. Y señor Pérez Dolcet, una clave en todo esto, porque aquí lo que se está leyendo es si hay una conexión entre Leire Díez y Ferraz, entre usted y el gobierno. ¿Ustedes han reportado al Partido Socialista? ¿Ustedes han reportado a Santos Cerdán? ¿Usted ha reportado a Pedro Sánchez? A ver, yo te vuelvo a repetir, yo no reporto a nadie. No lo he hecho en mi vida, nunca he tenido un jefe y no lo voy a tener ahora. Digo, entonces, mi lealtad
O sea, obviamente voy a hablar con el gobierno todo lo que pueda y te voy a concretar qué significa eso de la pesadilla. Hay un funcionario, que no voy a dar su nombre todavía, que necesitamos entregarle una documentación de un tema muy importante. Le hemos pedido una cita, que se lo pide mi secretaria regularmente, por las mañanas y por las tardes. Y llevamos 650 llamadas. Todavía no nos han atendido. Pero da igual, yo a partir de esta semana le voy a decir que en lugar de llamar 2 veces, que llame 3. Y no lo voy a dejar. Y tenemos un grupo muy importante de víctimas que no lo va a dejar. Y si este gobierno no está, no pasa nada. Hablaremos con el siguiente. Si podemos, si alguien nos recibe, por supuesto. O sea que yo ni reporto ni trabajo para nadie, solo para las víctimas. Pues, empresario Javier Pérez Dolcet, el hombre al que hoy se señala y el hombre cuyas palabras hoy tienen este valor. Gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Española. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Este es el hombre que se dice reporta a Santos Cerdán, reporta al PSOE, y esto es lo que dice. Vaya mano derecha, dice, no, pero él mismo, o sea, es que sus palabras están grabadas, o sea, él lo ha dicho, no lo ha repetido ahora, bueno, pues él sabrá por qué, pero que él es el que acusa directamente a que detrás de todos los movimientos de Leire Díez, estaba Santos Cerdán y el presidente del gobierno, o sea que... Yo he oído justo lo contrario. No en las grabaciones, pero en la grabación del Confidencial él lo ha dicho. Que ahora lo explique de otra manera, pues me parece muy bien. Pero estaría ilegalizado. Desde Podemos directamente no se sienten... ¿Qué veo yo aquí en toda esta historia? Pues que nos habremos topado muchas veces todos con empresarios, con problemas que siempre, pues que resulta que nunca han hecho nada. No conozco el caso de este señor y no quiero juzgarle ni mucho menos, pero que esto siempre suele ser siempre un argumento bastante corriente a la hora de defenderse. Yo no me parece bien que el PSOE, Leire Díez, se relacione con personas con causas pendientes, que haga una videoconferencia con empresarios que están huidos de la justicia. O sea, no creo que alguien que milita en el partido del gobierno... Es una guerra empresarial, no política. Bueno, ya, pero esto ahí es lo que demuestra. Vaya mano derecha, hay una política metida. Vaya mano derecha de Santos Cerdán, que se deshace de Santos en la primera de cambio. Vinculada a Ferraz. Javi, por favor, Javi, Joan, y dejadme buscar la reacción, dejadme de hecho servirosla ya, porque acaba de hablar hace unos minutos Pachi López, diciendo aquí no hay mafia socialista, hay mafia de hidrocarburos, pero mafia socialista, dice Pachi López esto. Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Bueno, pues veamos que es verdad, porque los socialistas desde luego estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes. Yo lo dije aquí en mi primera intervención, todavía es muy pronto para decir si esta señora estaba trabajando de motu propio en una trama de hidrocarburos para ofrecer algunos beneficios a algunas personas implicadas en esa causa, o si estaba trabajando para el Partido Socialista. Es cierto que una persona que es militante del partido, que está entrando en Ferraz, el PSOE tiene que dar una explicación. Tiene que dar una explicación a eso y no puede decir que, como hace el PP tantas veces, esto es una causa general de la prensa contra ellos. Si no es más que una operación creada, pues que demuestren que es una operación creada y que esta señora no tiene ninguna relación ni con Santos Cerdán ni con el presidente del gobierno. Dejadme, porque hoy me estáis haciendo la vida tan deliciosa como casi todos los viernes que venís. Fantástico. Pérez Dolcet, te estaba escuchando. Marisol, ¿quiere matizarte o contestarte? Bien, Señor Pérez Dolcet, bien. le escuchamos. Hola. Mira, sí, es que he oído la intervención de Marisol y me gustaría clarificar alguna cosa. Esta mañana se ha publicado un audio precisamente de uno de sus compañeros del Confidencial, de Agustín Marco, que dice literalmente que él, que cuando yo pongo la denuncia que pongo por las amenazas a mis hijos y a mi mujer en el año 2016, y lo dice él literalmente, el fiscal Grinda les filtra en tiempo real toda la evolución de mi denuncia y la investigación. ¿Cómo? Que por supuesto va a publicar. ¿Cómo en un momento determinado se produce una maniobra para convertir que yo pase de perjudicado a investigado? Y dice literalmente que la información se la da
el fiscal Grinda a sus directores, ¿vale? Y termina diciendo: así es como hicieron, te montaron, que se lo dijeron a mis directores, una trampa de cojones, ¿vale? O sea, eso es una parte de la conversación o de las conversaciones que yo he tenido con Agustín Marco y que no quiere sacar. Vale, entonces, digo, para hablar del papel del Confidencial. Y no nos olvidemos de una cosa. En esos audios que hay del señor Villarejo, los periodistas del Confidencial se han reunido con el señor Villarejo cada 10 días desde el año 2012. Y todas las publicaciones que se han hecho de esas piezas salen de ahí. Y le agradezco, Entonces, la clarificación. Si queréis, empezamos a sacar audios de cómo han salido esas noticias y esas causas a la prensa. Pero todo esto es un debate mediático entre ustedes y me parece muy legítimo y muy respetable. Pero no es la clave política. La clave política que estamos intentando entender aquí es si el señor Pere Dolcet y si Leire Díez van en nombre del PSOE o no. Lo demás insisto que son vuestras batallas. Vamos a dejarlas fuera de todo esto. Porque es que el debate con el Confidencial entiendo que tiene que ser en el Confidencial, no tiene que ser en Televisión Española. Sí, por supuesto, pero Marisol, te pido telegrafía no, lo digo porque, y despido al señor Pérez Dolcet, pero este no es el debate. Por lo que dice el señor Pérez Dolcet. El de la mala praxis periodística o no, este no es el pero debate. es que no hay mala praxis aquí. Claro, él dijo lo que dijo y está grabado. Oídos los dos. Bueno. Y señor Pérez Dolcet, de nuevo le agradezco y ahora sí le despido. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Muy bien, gracias. Es que, de nuevo, vuelvo a decir, el debate, claro, pero el debate no es el debate no es si los periodistas o no. Estoy de acuerdo. No estoy... Habrá que saber por qué este señor decía una cosa una vez y ahora dice otra cosa. El debate que es ¿hay o no hay aquí una conexión con el PSOE? Y quien se dice es el fontanero dice, oiga, es que ni les conozco. Es que el problema porque alguien le ha dado un toque contestando a tu pregunta, porque alguien le ha dicho, ojo, que esto va a acabar mal. No, yo en las conspiraciones prefiero me gustan más los hechos probados, más que las conspiraciones. Yo lo que veo aquí, escuchando al empresario ahora y escuchando en los audios, yo veo una trama empresarial, una guerra empresarial que hemos podido ver y que no nos podemos desmarcar y olvidar de la mafia del diésel, donde viene el señor Víctor de Aldama, que hace 6 meses prometió muchas pruebas y a día de hoy no ha presentado nada. Y cuando se nos olvida de esto, dejamos de poner el foco en lo importante. Lo importante sería que esta señora Leire Díez, que en estos audios a mí me parece una fantasmada y una bocazas, porque lo que viene a decir entre todos los empresarios y todos los representantes que están, que si tienen fiscales, policías y jueces, en el bolsillo, lo importante es quién la pone ahí. Y ella lo dice muy claro en esos audios. Vengo en representante y de acompañante de este empresario que acabamos de tener en directo, no representando ni al gobierno, ni a Ferraz, ni a ningún miembro del Partido Socialista. Eso es la clave. Plan brevísimo y nos vamos a Valencia. Una trama empresarial lo acaba siendo todo. También el caso Ábalos acaba siendo una trama empresarial, pero aquí la cuestión es muy fácil. No, es distinto. La cuestión es muy fácil. O Leire Díez es como el pequeño Nicolás y se lo inventa todo, o Leire Díez, que ha sido directora de comunicación de Correos, directora directora de la empresa de uranio de temas institucionales, teniente alcalde de su partido, actúa realmente reportando a alguien. Es muy difícil de creer, y eso supongo que estaremos todos de acuerdo, que alguien que ha tenido todos estos roles que son de designación digital y no de un cargo menor, actúe por su cuenta. Yo me puedo creer que alguien se corrompa por su cuenta, al igual que está pasando presuntamente, pero podemos sospechar de que el señor Ábalos o el señor Koldo han hecho irregularidades, podemos sospecharlo, creo que puedes hacerlo de manera individual. Dejadme avanzar porque llevamos un rato aquí atascados y estáis ya empezando a hablar de lo nuestro en lugar de lo suyo. Así que hoy esto es lo que tenemos y esta es la clave política y esta la posible ligazón con el Partido Socialista, con el gobierno o no. Han escuchado y han oído ustedes opiniones de todo color. Juzguen ustedes. Esto es lo que tenemos ahora y lo que podemos probar, la información que tenemos. Lo demás, si se siguen calentando los ánimos con, insisto, supuestas vinculaciones en estos momentos todavía por probar, porque esta es la clave. La clave es si esas maniobras contra la UCO son maniobras dirigidas y conocidas por el gobierno. Esta es la clave. Hoy nosotros les estamos contando las que sí están judicializadas, porque decimos, no estamos hablando de la UCO, no estamos hablando de la Guardia Civil, estamos hablando de agentes dentro de la UCO denunciados por la Guardia Civil. Son agentes que
han comprado y vendido información a mafias como la del diésel, a la mafia de hidrocarburos, o que han jugado favores políticos. Y atentos a las conversaciones que tienen. Investigados por asuntos internos, judicializado esto, dicen cosas como bomba lapa a Pedro Sánchez. Los 2 años de sanchismo que quedan. No te imaginas hasta qué punto. O una bomba lapa en los bajos. Podría ser. Ya te lo digo yo, algún sicario venezolano. No jodas, cuando te vea te contaré cómo funcionan. Ok. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, esto ahora mismo es algo bajo investigación, hemos tenido acceso a todas esas conversaciones y lo que hay es movimientos políticos ahí dentro también. Conversaciones, más de 6.000 mensajes a los que hemos tenido acceso y que hemos ido pudiendo leer también porque han sido publicados por El Plural. Mensajes entre Juan Vicente Bonilla, el capitán de la Guardia Civil que ahora trabaja para la administración de Isabel Díaz Ayuso, con uno de los confidentes de esa trama de hidrocarburos que se investiga aquí en la Audiencia Nacional. Mensajes entre ellos dos que van incrementando su agresividad, desde mensajes con tintes políticos hasta mensajes en los que ya podemos leer y escuchar cómo hablan de bombas lapa, de sicarios venezolanos y de plomo contra algunos dirigentes políticos. Amnistías para todos, indepes y etarras al Congreso. Viniendo de ti no sé qué pensar. Este país no lo va a conocer ni su puta madre. Y Puigdemont al Europarlamento, y los del PP y Vox a por uvas. Por cierto, al Josu mejor le hubieseis dado el alto. Ya, alto y plomo. Así no íbamos a tener que costearle la enfermedad. Por lo menos los de Vox ya empiezan a jurar los cargos por Dios y por España, y eso me pone. Así es, era el rey del plomo. Por eso, deberíais haberlo coronado de la misma manera. Pues ya era hora de que probase su propia medicina. Sí, pero lentamente, que si no, no disfruto. Se perdió la oportunidad. Javi. A mí lo que me preocupa mucho, pero no me sorprende, es que en las fuerzas de seguridad del Estado haya elementos con ideas como estas que contravienen completamente el espíritu de la democracia, ¿no? Y que hablen pues de atentar, evidentemente son palabras, pero que hablen de atentar contra el presidente y que claramente tengan ideas fuera del marco parlamentario y muy críticas con quienes forman parte de ese arco. Y lo hemos visto en la policía política, que ha estado trabajando durante los gobiernos del Partido Popular como una maquinaria muy bien engrasada, lo hemos visto en chats de policías tanto nacionales como municipales, lo hemos visto en chats de miembros del Ejército, y es muy preocupante que nuestras fuerzas de seguridad del Estado no hayan entrado en el espíritu democrático como parece que hemos entrado los demás españoles. Yo disputo, perdóname, y no voy a polemizar yo, hoy me estáis poniendo en un papel de contertulio más, pero yo no creo que esto sea la Guardia Civil, ni siquiera que esto sea la UCO, creo que estos son algunos elementos. No, claro, pero yo he dicho en mi discurso elementos, o sea que lo que me preocupa es que dentro de los cuerpos existan estos elementos que claramente no participan del espíritu de la democracia y que son gente que tiene armas, poder y uniforme. Yo no llegaría tan lejos de decir no participan en el espíritu de la democracia. Hombre, en todo caso, esos comentarios digo en el espíritu. Tienen ideas muy radicales, algunas absolutamente intolerables. Pero el problema, Marisol, pero es que tienen uniforme. El problema es que tienen uniforme y armas. Pero el problema aquí es que quienes están siendo investigados hoy trabajan para la Comunidad de Madrid. Hoy trabajan para Isabel Díaz Ayuso. Cobran 85.000 euros por ello. Son personas que sin el aval judicial, porque todo esto se hace sin aval judicial, la UCO técnicamente es policía judicial, abren investigaciones en 2021, cuando ni siquiera sabíamos quién era Koldo. Y nos planteamos la pregunta de si hay efectivamente, de nuevo, no UCO, no Guardia Civil, sino elementos fuera de control dentro de la UCO. Eso son las policías políticas. Que existen garbanzos negros. O sea, aquí tenemos un ejemplo, en el tema del Dama hay otro alto cargo de la Guardia Civil. Sí, son tramas, no son garbanzos sueltos, son tramas. Bueno, es decir, es una bolsa de garbanzos moviéndose en una dirección para provocar unas noticias que salen en ciertos medios para que luego ciertos jueces abran causas. Aquí lo que tenemos es garbanzos negros y lo importante es que asuntos internos lo investigue. ¿Que puede haber muchos más? Pues sí, puede haberlos, pero es que lo hemos vivido ya en este país con el comisario Villarejo, que trabajó tanto para la administración del PP como la del PSOE. Eso existe y fundamentalmente hay que erradicarlo. Y problemas que tienen poder. El problema de esto es que tienen poder relativo. Tiene un poder relativo porque trabajan para la justicia y al final es la justicia la que tiene que validar o no. Relativo para crear
traer un informe, que un juez lo investigue y que un pseudomedio lo publique. Pero no empecemos con los pseudomedios, que estamos muy pesados con los pseudomedios, ¿eh? Bueno, pues seguiremos estando muy pesados porque hay que denunciar los bulos y las fake news. Pero los jueces, ¿qué han hecho con esos temas? Pero vamos a ver, es que está el caso Koldo, está el caso Begoña, es que hay muchos casos, el caso Ábalos, hay muchas cosas que son verdad y hay que investigar, y hay otras cosas que vienen de los mismos tipos que dicen que te van a poner un coche bomba. Y esto hay que denunciarlo. Por cierto, no solo cuando pasa, sino hace 7 años contra independentistas o contra miembros de Podemos, porque esto ya había pasado. ¿Y están condenados los miembros de Podemos? No, pues ese es el problema. Ese es el problema. Pero están condenados los policías que hicieron todo eso. Pues deberían, claro. Pero están condenados políticamente. Están condenados políticamente. Han pasado de 50 escaños a 5. Eso quizás algo de responsabilidad tienen. También de contar casos como el caso Neurona falsos.